Continuamos en el Noti de Villa Ciudad Parque y como lo habíamos anunciado más temprano, ahora sí finalmente tenemos en comunicación telefónica a Cecilia Checha Marchán para charlar un ratito sobre este nuevo Plan Nacional para Erradicar la Violencia de Género. Le vamos a dar la bienvenida. Buenos días, Cecilia. Hola, buen día, ¿cómo están? Muy bien, ¿y vos? Muy bien, con frío, como todo el mundo, pero bien, muy. Hola Cecilia, bueno, te habla Caro también acá. Bueno, te queríamos consultar acerca de cuál es tu mirada, tu perspectiva acerca de este plan nacional que durante la tarde de ayer el gobierno nacional presentó para erradicar la violencia de género a nivel nacional. Bueno, me parece que hay varias cosas para analizar. En primer lugar, que cada vez que se habla del tema de la violencia está muy bueno porque instala en la discusión pública, instala en el conjunto de la sociedad la necesidad de abordar este flagelo, que es la violencia de las mujeres, como tema importante, un tema central. Eso me parece que es como lo destacable. Por otro lado, yo tengo cero confianza en los avances que pueda dar este gobierno en materia de violencia hacia las mujeres. La violencia hacia las mujeres no es solamente la violencia que se da al interior de los hogares, sino tiene que ver con una estructura social, con una estructura económica, tiene que ver con cómo se nos trata en todos los sentidos, ¿no? Y creo que hay algo que este gobierno está generando que es grave, que todos estamos viendo, que es ajuste, inflación, que está generando y que va a generar seguramente pobreza, va a generar exclusión. Y hay algo que tenemos que tener siempre en cuenta, y es que cuando hay pobreza, cuando hay ajuste, las principales perjudicadas somos las mujeres. Entonces, en ese sentido, creo que tenemos que ser como muy claras, porque cada vez que hay pobreza, hay feminización de la pobreza. Y tenemos que revisar también cuántas mujeres hay despedidas por este gobierno de Macri en todo este tiempo, desde niveles del Estado, y revisar también qué pasa con todos los programas que se conquistaron en todos estos años, como por ejemplo el de educación sexual, que está siendo totalmente achicado, ajustado. Son gente absolutamente experta. En el Comité contra la Trata, que es el que me tocaba coordinar, echaron a todo el equipo completo, el equipo de trabajo, que era gente absolutamente dedicada y que conocía absolutamente el tema, y se va vaciando todo eso de contenido, se va vaciando estos programas que han sido conquistas y trabajos muy fuertes y muy firmes. Por otro lado, anuncian dentro del programa cosas que ya están, como por ejemplo la línea 144, algo que ya existe. En la creación de los refugios, o mal llamados refugios, que son casas de tránsito, que es lo que están también anunciando, es algo que ya estaba hecho, ya estaba construido. Y creo que poner como plan nacional estas medidas es, desde mi perspectiva, bastante cosmético. No creo que, si bien siempre, por eso digo, siempre hay que celebrar que se hable del tema, pero me parece que no debemos confiar en que efectivamente esto traiga grandes soluciones. La confianza entonces es bastante bien fundamentada, y queríamos también consultarte acerca de la situación particular de Córdoba. Bueno, Córdoba tenemos una situación bastante compleja, como en todo el país, pero nuestra provincia aparece dentro de las estadísticas como las más altas en cuanto a femicidios, sobre todo este año, que ha sido extremo. Creo que en la mitad del año tenemos la misma cantidad de femicidios que el año pasado. En nuestra provincia nosotros también tenemos que dar cuenta de todo lo que falta a nivel del Estado, y que todo lo que se debe generar y actuar tiene que estar en consonancia con lo que se dice. De hecho, nuestra provincia nos costó un montón que se adhiera a la ley nacional en contra de la violencia, que es una ley mucho más avanzada que la que teníamos provincialmente. Recién hace un mes, 2 meses, no recuerdo exactamente, hace muy poquito, logramos, después de mucho trabajo de muchas organizaciones y de muchas personas, que nuestra provincia adhiera a esa ley nacional, que entiende la violencia hacia las mujeres como de manera múltiple, no tan sesgada como estaba determinada en nuestra provincia. Entonces son estas las cosas que tenemos que poner en discusión. A veces se hacen grandes anuncios, pero después no sabemos ni siquiera de qué estamos hablando, ni siquiera se está diciendo qué es lo que se lleva adelante. Por otro lado, también yo, así con este
con esta mirada pesimista que tengo respecto del Estado en este contexto, sí tengo una visión muy optimista respecto de la sociedad. Fíjate que cada vez que ha sucedido algo en nuestra provincia en este tiempo, hemos tenido reacciones, actividades. Yo, mira, me canso de andar por toda la provincia en charlas, actividades, talleres, encuentros, discusiones respecto a este tema, y eso me parece que habla muy bien y que habla como habla justamente de cómo esta sociedad avanza a pesar a veces de no ser acompañada con políticas públicas que vayan de la mano de este avance. Bien, sí, vamos a ir intercambiando el micrófono con Paula, así que por ahí se escuchan unos silencios, pero bueno, estamos acá. Volviendo a la ley nacional, nosotros tomábamos la información de CBA 24N, en donde, entre otras cuestiones que marcan como positivas, hablan de una inversión de 750 millones de pesos para iniciar, digamos, es un plan a 3 años, y habla de algo muy interesante que ya fue también mencionado por distintas organizaciones que sentían que los instrumentos que existían en este momento no eran suficientes para asegurar la seguridad, podemos decir así, de las víctimas, ¿no? De las mujeres que realizaron denuncias o fueron víctimas reales, ¿no? De la violencia de género de sus compañeros o excompañeros, porque lo que existía hasta el momento no alcanzaba. Y una de las cosas, como de las novedades, digamos, que introduce este plan nacional, es que los violentos deberán usar tobilleras electrónicas para que se supervise que las medidas de restricción perimetral son cumplidas por ellos. ¿Qué opinas acerca de esto? Mira, eso siempre genera mucho debate. Yo estoy de acuerdo particularmente en que se implemente. Hay que probar a ese nivel, así como fuimos probando y se sigue probando con el botón antipánico y que da resultados en un montón de casos y en otros casos no lo da. Está bueno que probemos con este otro tipo de medidas. Yo en estas cosas estoy de acuerdo. Respecto de la inversión, también veo, obviamente, cada vez que se invierte en esta materia me parece que es espectacular y lo contrabanco, pero también veamos dónde se va a invertir. Si lo que vamos a invertir, que efectivamente lo que plantea la mayoría de ese dinero se va a invertir en estos refugios, en realidad no genera grandes transformaciones. Es el mismo tipo de inversión que se venía haciendo anteriormente. Nosotros hemos tenido grandes límites en el gobierno anterior en poder avanzar más velozmente en un montón de cuestiones, y creo que esto excede una visión de los momentos políticos. Avanzar en contra del machismo, un tema muy profundo y que cuesta en todos los gobiernos y en todas las gestiones. Yo insisto en que lo que se presentó ayer no trae nada demasiado nuevo, ¿no? Y que sí, lo de las pulseras, que es algo que también se viene discutiendo, lo acompaña absolutamente, pero todo lo demás, y el tema de las inversiones, también se hacían inversiones anteriormente en la construcción de los hogares, en la construcción de los refugios, pero lo que se requiere acá son de tantas políticas, múltiples políticas, y cuando un gobierno empieza a cerrar esas políticas que aparecen por otro lado, como el programa de educación sexual, habla absolutamente de estos temas y llega a todo el territorio, y son de las cosas que se están desmantelando. El Comité contra la Trata era una tarea de articulación increíble de los ministerios a nivel nacional, con instituciones a niveles locales, con organizaciones. Todo eso se está desmantelando. Que nos propongan o que nos digan que se está invirtiendo dinero por un lado y que por otro lado sabemos que se está quitando, me parece que tenemos que decirlo con claridad, porque entonces también es una forma de maquillar determinadas políticas, o maquillar esta política que es la más compleja desde el punto de vista de la violencia hacia las mujeres, que es el ajuste, la inflación, la devaluación, etcétera. Nosotros lo mirábamos y lo analizábamos, ¿no? Un rato antes de hacer la llamada telefónica, como un gesto bastante auspicioso, digamos, pensando en que pensando que es un plan, que es un anuncio, y que después hay otro paso que es la acción, ¿no? La instrumentación real en los territorios, en todo el país. Pero veíamos con agrado, digamos, que hasta se menciona en el plan la incorporación de la perspectiva de género en las currículas escolares, porque una de las cuestiones que nosotros hablábamos siempre
cuando tocamos este tema es que realmente para hacer el cambio cultural, bueno, evidentemente tiene que ir acompañada una modificación en la cuestión de las escuelas, ¿no? Bueno, para mí esto, insisto, para mí por supuesto que eso es auspicioso, si eso se genera efectivamente es muy bueno. Yo personalmente no confío en que efectivamente sea así, porque como te digo, hay otros programas que incorporan esta perspectiva de género y son los que se están cerrando. Y así como te puedo decir que el actual presidente o los propios ministros tienen una visión absolutamente machista respecto del tema. Macri, no nos olvidemos, es el que decía que las mujeres nos digan que tenemos el culo lindo. Y es nuestro presidente, es quien dice que está bueno que haya prostíbulos, porque al lado, entonces cada vez que se creen prostíbulos, al lado se van a crear lavaderos para lavar las sábanas. Entonces creo que también tenemos que mirar todo esto, ¿no? Es quien de alguna manera está vinculado a tratantes como Martins. Yo creo que tenemos que revisar la totalidad, ¿no? Para no caer en justificar después que porque como se hizo este anuncio, después todo lo demás lo vamos a olvidar. Creo que tenemos que revisarlo, ojalá se incorpore la perspectiva de género en las currículas, e insisto, la perspectiva de género no significa solamente hablar de la violencia en términos abstractos o solamente en términos concretos respecto de cuando un hombre golpea a una mujer, sino hablar de todas las formas de violencia, la violencia económica, la violencia simbólica, ¿no? La violencia psicológica, y ver cómo todo eso se está dando también desde distintos niveles del Estado. Bien, sí, nosotros nos parecía muy extraño también, ¿no? La implementación no nos deja de hacer ruido porque entendemos la matriz ideológica y y conocemos las declaraciones públicas que se han hecho hasta no hace muy poco tiempo por parte del macrismo, no solamente del presidente Macri, sino de algunos funcionarios también con respecto al tema de la violencia de género. Y nos resulta paradójico porque también hemos estado cubriendo durante estos meses cómo se ha ido desmantelando el Estado, pero pensábamos, bueno, está el Plan Nacional. ¿Vos por qué crees que se hace hoy este anuncio? Creo que se hace por varios motivos. En primer lugar, porque creo que el gobierno necesita mostrarse en algunos aspectos con una visión más popular, ¿no? De hecho, hay un montón de cuestiones que tienen que ver con sus anuncios, como por ejemplo todo lo que estuvo asociado a los tarifazos, las devaluaciones, bueno, todos los anuncios, las noticias que ha tenido el gobierno para dar, no han sido de las mejores, y creo que necesitan encontrar un espacio social que los acompañe. En ese sentido, no está sol tampoco que quien dirige el Consejo de la Mujer sea Fabiana Túñez, que es una mujer que viene justamente de la lucha por los derechos de las mujeres. Con ella hemos compartido infinidad de acciones, actividades. De hecho, cuando presenté, siendo diputada, el proyecto para incorporar el femicidio al Código Penal, hacíamos un montón de actividades juntas, ¿no? O sea, teníamos un montón de acciones en común. Para mí, creo que el gobierno utiliza la figura de Fabiana Túñez para justamente para poder ganar adhesiones en algunos sectores que no los ganaría de otra manera, y que hacer este tipo de anuncios les implica dar una buena noticia, que es algo que todo el mundo está esperando. Nosotros vivimos en el país del ni una menos, o sea, donde miles y miles y miles de personas salieron a la calle que es algo único en el mundo, para decirle basta a la violencia de género. Somos el país donde todos los años en distintas provincias se genera el Encuentro Nacional de Mujeres. Somos el país donde las madres de Plaza de Mayo nos dieron un ejemplo histórico de cómo las mujeres tenemos que salir a la calle, donde las mujeres en los 90 éramos las que reconstruíamos el tejido social a través de comedores, merenderos, copas de leche, trueque, etcétera, etcétera. O sea, tenemos mucha historia y tenemos mucha lucha en este país respecto de lo que es garantizar los derechos de las mujeres, garantizar los derechos en general, y creo que en esta dirección el gobierno necesita este tipo de ganar adhesiones populares, ¿no? Y creo que esta es una buena manera para ellos. Yo, o sea, realmente aspiro, o sea, deseo que haya un montón de cosas que sucedan, ¿no? Que esté bueno, que haya cosas que están buenas. Lo que no puedo dejar de decir es exactamente lo que creo, y que la falta absoluta
total de confianza que tengo en un gobierno liberal, neoliberal como este, y que siempre, absolutamente siempre, este tipo de gobiernos golpea principalmente a las mujeres. Esto, mira, en los 90, cuando teníamos aquel menemismo, fueron años donde se incorporaron en nuestra legislación las mejores leyes internacionales, ¿no? Las mejores convenciones internacionales, hubo como un avance a nivel legislativo. Las mujeres ni nos enterábamos. De lo único que nos enterábamos era de que efectivamente no teníamos ni cómo darle de comer a nuestros hijos. Y creo que esas son las cosas que tenemos que poner en discusión. Cuando hablamos de la violencia, tenemos que hablar también de estas cosas, ¿no? Y que son las cosas que tenemos que poner en debate también en este tiempo. El machismo no solamente es de los enemigos del pueblo, el machismo lo tenemos nosotros también, lo tenemos bien incorporado en las organizaciones sociales, en las organizaciones populares, es un enemigo absoluto de la justicia social, de la equidad, de la igualdad, de la libertad, pero tenemos que denunciar la totalidad de todo esto, ¿no? No solamente y no contentarnos con que, ay, bueno, se hizo un buen anuncio, entonces con eso vamos a estar tranquilas un tiempo viendo qué pasa con esto. Yo creo que nosotras tenemos que estar constantemente en alerta, y fundamentalmente cuando hablamos de un gobierno como el que estamos viviendo o padeciendo desde mi perspectiva. Uh-huh. Y también un poco eso, ¿no? Retomar un poco eso que tal vez falta como visualizarlo más. No sé si a nivel general pienso más en lo local y en lo regional y en el trabajo que hace esta radio y en el trabajo diario que es para nosotras y nosotros también ir conociendo un poco más, ¿no? Porque forma parte de la educación, estamos todos aprendiendo cómo llevar adelante esta lucha contra el sistema patriarcal y descubrir los pequeños micromachismos cotidianos, ¿no? Y que hace a la cuestión de la economía y de cómo afecta a la mujer cuando se implementan este tipo de políticas neoliberales. Eso me parece súper, súper importante y nos la ha dejado muy clara la Checha. La verdad que muchas gracias por el espacio, por el tiempo, por la charla. No, gracias a ustedes. Y creo que tenemos que estar, insisto en esto, que tiene que ver con el trabajo que generamos todos los días. Estar atentas de lo que hacen nuestros enemigos directos y claros, que van en contra de los derechos de las personas, y también qué pasa dentro de nuestras propias organizaciones, cuando a nosotros nos cuesta tanto poder avanzar incluso en la toma de decisiones dentro de los propios espacios a los que pertenecemos. Tal cual, tal cual. Bueno, compartimos plenamente. Muchísimas gracias por la mirada más generalizada, más ampliada. Nosotros esperamos con tanta ansiedad también, ¿no? Una buena noticia. No solo una buena noticia a nivel nacional, que también la queremos, porque la verdad que la sucesión por lo menos en este medio de comunicación, se hace que cuesta arriba, ¿no? En la cuestión anímica, pero esta idea de que existe hoy un instrumento que viene a resolver o por lo menos a dar una respuesta, que eso se verá también en el tiempo si realmente se materializa, pero dentro de lo que es la lucha, ¿no? por hacer cada vez más consciente que es necesario no solamente una ley y no solamente adherir al espíritu de la ley y reconocer que existe la violencia de género y ya no violencia doméstica también, pero que existe un instrumento real a donde acudir, porque mientras tanto nos siguen matando. Por ahí nos hace mirarla desde un lugar tan optimista, ¿no? Decir, bueno, ya está, esto puede ser una política de Estado, vamos a ver cómo se implementa, pero ya tenemos ahí una piedrita más que suma al camino, y bueno, y por ahí dejamos de lado, o no llegamos a ver esta otra cuestión. Creo que nunca tenemos que perder el optimismo, porque ese optimismo viene de la fuerza increíble que tiene nuestro propio pueblo, y ni hablar las mujeres de nuestro propio pueblo. Y esa fuerza y esa voluntad de transformación que tenemos siempre de una o de otra manera aparece en la historia, en las construcciones, en la posibilidad de generar leyes, políticas públicas, en todo aparece esa fuerza increíble que tiene nuestro pueblo. Así que creo que ahí es de donde debe surgir nuestro optimismo, y que sin ese optimismo además nunca jamás hubiéramos logrado la cantidad de transformaciones que hemos logrado hasta el día de hoy. Y creo que eso es desde donde debemos tomarnos para después analizar todo lo que vayamos viendo, quién es cómo, para qué, pero siempre con el optimismo tiene que surgir de la confianza que tenemos en nosotras mismas, en nosotros mismos como pueblo, como sociedad, como colectivos capaces de transformar la historia, ¿no?
Sí, claramente. Y también volviendo a lo que decías un poquito al principio de la charla, que es la sociedad, por ahí la encargada de, así como ejerció presión para que surja este plan nacional, seguir ejerciendo esa presión para que realmente se implemente y dé los resultados esperados. Exactamente, totalmente. Bueno, Cecilia, te agradecemos infinitamente tu tiempo y tus palabras. Vamos a seguir siempre en contacto con vos aquí desde la radio. Muchas gracias a ustedes, un abrazo enorme. Un abrazo, gracias.